El mundo tiene muchas aguas por las que se puede viajar, y cuando lo hicieron, no solo se perdieron vidas, sino también grandes tesoros. Desde barcos históricos hasta ciudades perdidas. Aquí hay 20 tesoros hundidos más grandes jamás encontrados. Número 20. San José. Ahora quizás escuches las palabras tesoros hundidos y pienses en cómo las películas embellecen ciertas historias de tesoros. Podría hacerte pensar que esos tesoros en realidad no existen. Para aquellos de ustedes que tienen eso en mente, les hablaré del San José, porque este era un barco que cuando se hundió en 1708 tenía un valor moderno de 22.000 millones de dólares a bordo. Así es, bienes por valor de 22.000 millones de dólares en un barco. Quizás estés pensando que debía ser un barco realmente grande, y estarías en lo cierto. Este era un enorme galeón español que requirió 600 personas para operarlo, y todos se hundieron con él y estuvieron perdidos durante 300 años. Eso fue hasta que se encontró milagrosamente todo el oro del recipiente. Más concretamente, el Instituto Oceanográfico White Woods Hole, con sede en Massachusetts, fue quien encontró la embarcación. Lo encontraron sumergido frente a Columbia bajo 1.800 pies de agua. Habla de una inmersión profunda. Hay un poco más en la historia de lo que te imaginas, porque si bien se encontró, en realidad se mantuvo en secreto durante algún tiempo por varias razones. Una de las cuales fue que si se hacía público demasiado pronto que el barco había, una vez encontrado, los saqueadores, ladrones y piratas intentarían llegar al oro. En cuanto a quién se quedará con el oro, eso aún no se ha determinado. Hay una batalla legal masiva sobre la propiedad que está en marcha. Número 19. Tesoro costero. Puede que le sorprenda saber que Florida, si bien no es solo un lugar de belleza, Disney, viejos locos y cocodrilos, no. Florida es un lugar que es honestamente famoso por tener tesoros en alta mar e incluso flotar hacia la orilla a veces. Pero en este caso, me refiero a cómo un tesoro de una infame flota de barcos españoles fue descubierto literalmente 300 años después de hundirse. Y sucedió cuando un grupo de cazadores de tesoros partió de la costa de Florida y se encontró buscando una gran cantidad de monedas de oro. Ahora bien, para ser justos, no era tan valioso como el casco masivo de las últimas entradas, pero obtener 4,5 millones de dólares en monedas de oro es un premio de consolación bastante bueno. Era una tripulación compuesta por 3 valientes hombres a bordo del majestuoso barco Esquimalt de Brisbane. Este equipo, en una ocasión inolvidable, se encontraba navegando frente a las costas de Vero Beach, Florida, cuando se toparon con un hallazgo asombroso, un antiguo casco. Lo que encontraron dentro de este casco les dejó completamente sorprendidos. En su interior descubrieron una gran cantidad de monedas. Lo que más les llamó la atención fue el increíble estado de conservación de estas monedas. Incluso llegaron a señalar que algunas de las monedas de oro que encontraron brillaban tanto que parecía que acababan de ser puestas en el agua el día anterior. Una de las ironías de este notable hallazgo de más de 350 monedas es que esto representaba solo una pequeña fracción del tesoro que solían transportar los barcos españoles en la época de la colonización. Este intrigante descubrimiento inevitablemente te hace preguntarte, ¿dónde podrían estar el resto de estas valiosas monedas? Número 18. Proyecto Cisne Negro. Han sido muchas las odiseas, por así decirlo, que se hicieron para encontrar diversos tesoros en el mundo. Y el proyecto del Cisne Negro fue uno de ellos, ya que no solo encontraron salas de tesoros, sino que un barco llamado Nuestra Señora de la Mercedes, que volcó durante la batalla del Cabo Santa María, fue un objetivo principal, no muy diferente de la entrada anterior. Encontraron oro y plata, pero hay un giro en esta historia en particular porque no solo encontraron unas pocas o incluso 100, sino que encontraron suficientes monedas de oro y plata para pesar hasta 17 toneladas. Eso son muchas monedas literales. El barco era uno de los muchos barcos condenados que los españoles, en su intento de transportar tesoros desde el rico continente de América del Sur a Europa, habían perdido en el vasto mar. Los británicos, en su afán de detener el flujo de riqueza, lo derribarían, condenando todo su tesoro a las profundidades del océano. Este contexto histórico hace aún más impresionante el hecho de que el proyecto Cisne Negro no solo localizó el barco perdido,
sino que logró recuperar todo su tesoro, un logro en la historia de la búsqueda de tesoros. Sin embargo, este impresionante logro no estuvo exento de costos, porque estos proyectos de búsqueda y recuperación de tesoros son notoriamente costosos. Les costaría más de $2 millones conseguirlo todo, una suma astronómica. Pero la recompensa, un tesoro hundido recuperado, sin duda, valdría la pena el esfuerzo y el costo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Nuestra Señora de Atocha. Ahora, sé que todos estos barcos pueden parecer iguales, pero Nuestra Señora de Atocha era un barco español diferente que se hundió con un tesoro acumulado. De hecho, realmente hubo muchos barcos españoles que perdieron tesoro, y casi te hace sentir mal por ellos porque claramente perdieron mucho. Honestamente, la historia de este barco es una de las más comentadas debido a quién terminó encontrándolo. No fue solo una persona al azar o incluso un proyecto coordinado, sino que fue encontrado por un legendario explorador del mundo marino profundo en Mel Fisher. El barco fue hundido por un huracán en 1622 y solo sobrevivieron 5 hombres a bordo. El naufragio permaneció sumergido, intacto y durante cientos de años. Eso fue hasta que Fisher lo encontrara. Entonces, ¿cuál era exactamente el casco de este barco? Bueno, ¿qué tal la friolera de 40 toneladas de oro y plata y unas 70 libras de esmeraldas colombianas? Y para ser claros, se trataba de esmeraldas increíblemente valiosas, unas que la gente babea y quiere para sí misma. Para Fisher, sin embargo, encontrar el barco fue el resultado de años de búsqueda y solo encontró pequeños restos del tesoro original. Lo encontró en 1980 y se hizo historia en el buen sentido. Número 16. La Galera de Guaida. Ahora, aquí hay buenas noticias. No voy a hablar de otro barco español que se hundió. Voy a hablar de un barco pirata, en este caso, la Galera Guaida. Entonces, ¿qué era la Galera de Guaida? Bueno, sinceramente, al principio ni siquiera se suponía que fuera un barco pirata. Lamentablemente, estaba destinado a ser un barco de esclavos, pero luego fue secuestrado en el primer viaje del barco por el infame negro Sam Bellamy en su camino a Jamaica. Aquí es donde las cosas pueden volverse muy piratas, porque como se puede sospechar, fueron y usaron su nueva embarcación para atacar todo tipo de barcos y luego obtener sus tesoros y seguir adelante. Después de un tiempo, subieron al Nuevo Mundo donde se creía que la dama de Bellamy lo estaba esperando. El problema, sin embargo, es que en ese momento estaban, como dice la leyenda, demasiado borrachos para navegar el barco. Así que navegaron directamente hacia una tormenta que aparentemente hundió el barco. Solo 2 hombres de la tripulación sobrevivirían, y la leyenda decía que sobre él se encontraban los restos del tesoro de otros 53 barcos. Simplemente demuestra lo buen pirata que era Bellamy. Muchos buscarían el barco con el tiempo, pero no fue hasta 1984 que lo localizaron, y efectivamente había un tesoro. Se habían recuperado más de 200 artefactos en ese barco en las décadas transcurridas desde el 15º vapor SS Centroamérica. Hoy en día, el transporte de objetos preciosos como el oro se hace con todos los gastos para garantizar un viaje seguro. Pero en tiempos pasados, esa seguridad no se podía garantizar. Número 15. Buque de vapor de SS Centroamérica. Eso nos lleva al barco de vapor SS Centroamérica, que hace más de 150 años transportó alrededor de 50 millones en lingotes y monedas de oro, y luego desapareció misteriosamente, convirtiéndolo en uno de los mayores tesoros perdidos en la historia de Estados Unidos y convirtiéndolo en un gran legendario. Eventualmente se encontraría, y las cifras finales de lo que había en ese recipiente incluirían 3.100 monedas de oro, 45 lingotes de oro y más de 80 libras de polvo de oro solo de un recipiente, lo cual es bastante increíble. La ironía, sin embargo, no termina ahí, ya que el contenido de la vasija finalmente se exhibió en un museo. Una de las personas que lo encontró fue Bob Evans. Así es, como el restaurante. Él fue el científico principal de ese viaje, y cuando el oro se estaba preparando para ser exhibido, él personalmente fue y lo limpió todo él mismo para que fuera perfecto para la presentación. Ah,
y si tiene curiosidad acerca de por qué tardó tanto en encontrarlo, sería porque se encontró a unos 7.000 pies bajo el nivel del mar y había mucha suciedad y cosas así que cayeron sobre el barco y el oro. De ahí la limpieza profunda antes de ser presentado. Número 14. El barco del tesoro británico Gersapa. En la actualidad, no son solo los Estados Unidos los que han emprendido la búsqueda de barcos perdidos que transportaban significativas cargas de riquezas. El barco del tesoro británico Gersapa es un ejemplo destacado, aunque a menudo es pasado por alto debido a su destino relativamente común. No solo se hundió, sino que fue derribado por un barco enemigo. El Gersapa estaba navegando en el año 1941 y una noche, debido a la falta de combustible, intentó buscar refugio. ¿Por qué resultó ser una terrible idea? La respuesta radica en que terminó chocando contra un submarino alemán y haciendo lo que mejor saben hacer los submarinos, este disparó contra el barco y lo hundió. Este desafortunado acontecimiento significó que su valiosa carga, que incluía 7 millones de onzas de plata, se perdió en las profundidades del océano. Y cuando digo profundidades, me refiero a un lugar tan profundo que resultaría difícil de imaginar. Se hundió a más de 13.000 pies bajo el nivel del mar y en el frío y tempestuoso Atlántico Norte, nada menos. No es precisamente el lugar más accesible para realizar una búsqueda. Finalmente, la responsabilidad de localizar el barco y recuperar su perdido tesoro recayó en el grupo de exploración marina Odyssey. Y contra todo pronóstico, lograron encontrarlo. El valor moderno de dicho tesoro superaba los 200 millones de dólares. Un impresionante botín de guerra, sin duda. Número 13. Naufragio de Antiquitera. Los naufragios de Antiquitera, sinceramente, un hallazgo muy importante en la historia por varios motivos. El menor de ellos fue que el naufragio en cuestión era un barco griego del siglo I a.C., y eso lo hacía muy antiguo. Estaba ubicado cerca de la isla de Antiquitera, pero fue encontrado por accidente. El naufragio fue descubierto gracias a un grupo de buceadores de esponjas griegos. Al parecer, estaban de camino a Túnez y se dieron cuenta de que estaban en problemas a causa de una tormenta. Fue entonces cuando buscaron refugio. Cuando decidieron sumergirse, encontraron el carguero griego en las profundidades. Después de explorarlo por sí mismos, finalmente se lo hicieron saber a la marina griega y se realizaron más de 2 años de expediciones para extraer el tesoro y finalmente lo colocaron en el Museo Arqueológico Nacional de Grecia en Atenas. Pero espera, hay más. Más tarde, el único Jacques Cousteau pudo ir a filmar su propia expedición del barco, y cuando lo hizo, encontró incluso más artefactos que los griegos. Por eso dejáis las cosas a los profesionales, niños. Número 12. Tesoros de medio siglo. Ahora, hay muchos barcos que se aventuraron en el mundo en la era de la exploración, especialmente cuando intentaban comerciar con la India y otros países del lejano oriente. Como los barcos navegaban en aguas abiertas, era la única forma de hacer las cosas. Pero para barcos como el Esmeralda, su tiempo en el agua llegó a un final abrupto, razón por la cual tanta gente iba a buscar ese barco, no solo por su elemento histórico, sino por supuesto, por los tesoros que guardaba. Adentro. Avance rápido un poco y encontrará un grupo de buzos y cazadores que buscaron el Esmeralda frente a la costa de Omán, y de hecho encontraron un barco de 50 años, del que estaban 90% seguros de que era ese barco. Dentro del barco había mucho más de lo que probablemente imaginas, porque contenía oro, enormes balas de cañón, la campana del barco y un artefacto misterioso que no pudo identificarse al principio. Todo esto demuestra que a veces es necesario sumergirse para encontrar algo y ver qué hay allí. Y así es como se han encontrado algunos de los mejores tesoros jamás creados. Número 11. Ciudad de Heraclión. Este es especial por todo tipo de razones, una de las cuales es que probablemente todos se imaginen un tesoro hundido como si fuera oro, plata o joyas. Pero para los historiadores y arqueólogos, los mayores tesoros son las piezas literales de la historia que fueron arrastradas por las aguas del mundo. Y así es la ciudad de Heraclión. Ahora bien, si nunca has oído hablar de esta ciudad, no deberías sentirte mal.
estaba ubicado en Egipto y se perdió hace más de 2000 años. La ironía es múltiple aquí, porque en un momento dado fue la ciudad portuaria más grande de todo Egipto, lo que obviamente la convertía en un lugar que no solo estaba poblado, sino que era un importante lugar de comercio para todas las naciones cercanas. Y entonces, un día, simplemente se hundió bajo las olas. Pero, ¿cómo es posible que una ciudad importante como esta simplemente sea arrasada en el sentido literal? Pues según los historiadores, la base de la ciudad se fue debilitando con el tiempo por diversos desastres naturales que incluyeron tsunamis, terremotos e inundaciones. Se sospecha que eventualmente una inundación masiva llegó a Egipto y luego hundió los edificios. Lo que quedaba de la ciudad ya no era lo mismo que antes. Después de ser redescubierta, fue marcada como un sitio histórico y hasta el día de hoy se sacan a la luz y se muestran al mundo en general más y más tesoros de esa ciudad perdida. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. La República de las SS. Ahora, bien, tal vez no te guste el tesoro histórico. ¿Quieres un verdadero tesoro? Lo entiendo. Entonces, en lugar de hace 2000 años, me dirigiré a hace poco más de 150 años. En 1865, el SS Republic se hundió frente a las costas de Georgia debido a un huracán. La importancia de este barco tiene varios niveles, y una de ellas es que estaba lleno de tesoros que debían formar parte de la reconstrucción después de la Guerra Civil. Ahora bien, si no lo recuerdan, la reconstrucción estaba destinada al sur después de que perdió la guerra para ayudar a construir relaciones adecuadas entre los que ahora no estaban segregados por un tiempo, al menos, y los que no lo estaban. Pero el barco se hundió y estuvo perdido por algún tiempo, y finalmente fue encontrado a 1700 pies bajo el agua. La búsqueda del barco tardó 12 años en realizarse, por lo que se puede entender por qué estaban emocionados de encontrarlo finalmente. En ese momento tenía alrededor de $400,000 en monedas. Entonces, si multiplicas eso por los estándares actuales y compensas la inflación, son millones de dólares. Casi te hace preguntarte qué se habría hecho con el dinero si hubiera llegado a su destino. Número 9. Barco República RM. También es un caso de dos barcos que suenan igual, pero como antes, es diferente. Las designaciones de las letras también son diferentes. El momento de su creación y lanzamiento. El RMS Republic era un barco muy promocionado según los viejos estándares, principalmente porque aparentemente era el barco millonario, un barco tan extravagante que cuando zarpó casi se suponía que sería uno de muchos viajes en los próximos años. Pero se equivocaron. Increíblemente equivocado, porque en su ruta estándar, el barco comenzó a encontrar una densa niebla, que en ese momento era particularmente mala, debido a que en 1909 no tenían sonar, y por lo tanto, no podían ver muy fácilmente hacia dónde se dirigían. Efectivamente, el barco se hundió hasta las profundidades en aguas nada menos que infestadas de tiburones, y nunca más se lo volvió a ver. Eso fue hasta que el misterio que rodea a este barco duraría décadas, ya que muchos tenían curiosidad sobre cuánto costó hundirse y qué pasó con todo ese tesoro a bordo. Ahora recuerde, este era un barco millonario y por lo tanto tenía todo tipo de cosas de alta clase tanto con respecto al barco como a sus invitados. Tanto es así que la leyenda afirmaba que en ese naufragio había un elemento de riqueza más allá de los sueños más locos de la mayoría de los hombres, que en este caso ascendía a unos 7.000 millones de dólares. Número 8. El naufragio de Belitung. El naufragio del Belitung se encontró frente a las costas de Indonesia en 1998. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque se decía que el barco en sí era una especie de barco comercial donde transportaría cerámica a lo largo de la famosa ruta de la seda. Iba entre Omán y China cuando se hundió de manera bastante misteriosa, una de las cuales fue que donde estaba cuando se hundió estaba muy alejado de la ruta de la seda y por lo tanto no debería haber estado allí, agravando así lo que realmente le sucedió. Igual de importante era la edad de los vasos. Era algo muy raro de encontrar del siglo IX, e igual de raros eran algunos de los tesoros que había a bordo porque tenía más de 60.000 piezas de artefactos de la dinastía Tang,
lo que en muchos sentidos lo convierte en un hallazgo invaluable porque no es exactamente algo que estés buscando. Se supone que debemos encontrar en las aguas del mundo, y sin embargo ahí estaba. Y fue un hallazgo muy querido cuando fue rescatado por razones obvias. Nuevamente, no es algo que probablemente encuentre todos los días o incluso todos los años. Número 7. La ciudad romana de Baia. Oh, ¿qué es eso? ¿No quieres oír hablar de otra ciudad perdida? Bueno, eso es una lástima, porque lo vas a hacer de todos modos. Sin embargo, estarás más que feliz de saber sobre esta ciudad, porque esta ciudad tenía cierto estilo, lo que significa que aparentemente se la llamaba Las Vegas de su época. No porque sus habitantes tuvieran mala costumbre de apostar, sino que era una ciudad llena de prácticas hedonistas. Esta era la ciudad a la que ibas si eras rico y poderoso en Roma, y querías que se atendieran todos tus caprichos, si sabes a qué me refiero. Igual de importante es que, debido a que fue construido por un volcán, tenía múltiples fuentes termales curativas a las que a la gente le encanta ir y darse un buen baño. Supongo que se podría decir que ocasionalmente hacía calor en esas fuentes. ¿Consíguelo? Aquí es donde entra en juego una doble dosis de ironía, porque la ciudad no se hundió simplemente al principio. Primero, sería saqueado por un ejército enemigo, convirtiendo así el punto de acceso en un lugar no visible. Pero espera, hay más porque entonces la naturaleza decidió intervenir y elevar los niveles del agua hasta el punto en que este lugar exótico ahora solo lo es porque está bajo el agua. Avance rápido hasta la actualidad. Y no solo se encontró Baia, sino que se convirtió en un sitio arqueológico de buceo que realmente puedes visitar. Número 6. La Atlántida de los japoneses. La misteriosa y enigmática leyenda de la Atlántida está profundamente arraigada en la psique humana, permeando especialmente en la cultura popular y en la literatura. Esta fascinante historia, que narra la existencia de una avanzada y próspera ciudad que fue tragada por las olas del mar o quizás castigada por los dioses en un acto de ira divina, genera un sinfín de preguntas y abre la puerta a potenciales relatos, teorías y especulaciones. Tales son las connotaciones de esta leyenda, que cuando una nación pierde una ciudad, ya sea por desastres naturales o conflictos bélicos, suele referirse a ella como su propia Atlántida, en un intento de evocar la magnitud de la pérdida. Ahora les presentaré la versión japonesa de esta leyenda, un relato que ha capturado la imaginación de historiadores y aficionados por igual. En las profundidades oscuras y misteriosas del océano, cerca de la isla Yonaguni-jima, se encuentran diversas y enigmáticas estructuras de piedra. Se cree, según hipótesis y teorías, que estas formaciones son los restos mortales de una antigua ciudad perdida que se hundió cerca de las costas de Japón hace más de 2000 años, un testimonio de una época pasada. Aunque la historia popular cuenta que la ciudad fue hundida por alguna catástrofe natural, algunos argumentan que su origen puede remontarse hasta 5000 años atrás, lo que añade una capa adicional de misterio e intriga a la historia. Sin embargo, la controversia envuelve este impresionante hallazgo como un velo, dividiendo a la comunidad científica y al público en general. A pesar de que se considera un tesoro arqueológico, existe un intenso y apasionado debate sobre si la estructura es realmente artificial, es decir, creada por manos humanas, o si, por el contrario, es una formación natural producto de la erosión y otros procesos geológicos. La investigación en torno a esta Atlántida perdida continúa y con ella las divisiones de opiniones y las teorías en conflicto. Así, nos encontramos ante un interrogante. ¿De qué lado te encuentras tú en este asunto? ¿Eres un escéptico que apoya la teoría de la formación natural o crees en la existencia de una civilización perdida en las profundidades del océano? Número 5. Ciudad León. Ahora bien, podrías pensar que estamos hablando de una auténtica ciudad de leones, ¿verdad? Ciertamente espero que no, porque si estuviera sumergida, implicaría que todos los leones habrían perecido. Pero no, absolutamente no es así. De hecho, nos vamos a embarcar en un viaje a China para descubrir su propia versión de la mítica Atlantis. Aquí, daremos un vistazo a la llamada Ciudad León y al lugar que alguna vez ocupó, o más bien,
al lugar que ahora es conocido como Xicheng. Esta era una ciudad famosa por ser un importante centro de comercio en la provincia oriental de China. Pero aquí viene la sorpresa. No fue un desastre natural el que sumergió la ciudad. Fueron los propios habitantes quienes la hundieron. En el año de 1959, la población de China decidió que necesitaba una presa hidroeléctrica y que el lugar ideal para construirla era precisamente donde se encontraba Xicheng. Y eso es exactamente lo que hicieron durante 53 largos años. De hecho, la ciudad quedó tan olvidada que la gente no recordaba su existencia hasta que fue redescubierta. Ahora se ha convertido en un tesoro oculto de la historia china y en un testamento de cómo los seres humanos son capaces de transformar el paisaje a su conveniencia. ¿Te puedes imaginar inundar una ciudad entera solo para poder construir una presa? Este tipo de situaciones han sucedido más a menudo de lo que te puedes imaginar. Número 4. La ciudad perdida de Dwaraka. En este momento me encuentro profundizando en el tema de las ciudades perdidas. Realmente, creo que sería beneficioso si dejaras de cuestionar constantemente este asunto. El motivo por el que la ciudad perdida de Dwaraka se encuentra en mi lista de intereses es de gran importancia. Esta ciudad, según se cree, puede ser una de las más antiguas que se han construido. Cuando se habla sobre la cronología de las ciudades antiguas del mundo, de las que fueron construidas en los primeros tiempos, normalmente se escuchan líneas temporales que se remontan 3.000 a 6.000 años. Evidentemente, este es un periodo de tiempo considerablemente largo. Sin embargo, con el reciente descubrimiento de la ciudad perdida de Dwaraka, ubicada frente a la costa de la India, los datos indican que esta ciudad fue posiblemente construida hace 9.000 o incluso 15.000 años. Esto es mucho antes de lo que podríamos haber imaginado para el desarrollo de ciertas civilizaciones. Fue en el año 1988 cuando se descubrió esta ciudad, generando un gran misterio que tiene en vilo a los historiadores. Ahora, no solo necesitan explicar qué fue lo que sucedió con esta ciudad, sino también qué otras ciudades antiguas podrían existir que, de ser descubiertas, literalmente reescribirían los libros de historia. Es decir, estos descubrimientos pueden cambiar por completo nuestra percepción sobre la evolución y el progreso de las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Número 3. Santa Margarita. Ahora te traeré de regreso a los naufragios, pero las bromas son para ti. Te presento a otro galeón español, el Santa Margarita. Y antes de que lo preguntes, no puedes beberlo. El Santa Margarita no era un barco ordinario. Estaba armado hasta los dientes y era socio de un barco del que hablé antes, el Nuestra Señora de Atocha. Ambos eran naves majestuosas que estaban cargadas de tesoros inimaginables del Nuevo Mundo y destinadas a ayudar a España a reponer sus riquezas en un momento crucial de la historia. Sin embargo, al igual que la Señora de Atocha, el Santa Margarita se perdería en las profundidades del mar, convirtiéndose en un mito. Pero la historia se pone aún mejor, porque en términos de tesoro, el Santa Margarita no era ninguna broma. Este era el barco número 2, y por lo tanto transportaba una variedad asombrosa de tesoros. Hablamos de más de 166 piezas de plata que pesaban alrededor de 10.000 libras y más de 9.000 onzas de oro en la forma de barras. Eso es un tesoro que desafía la imaginación. Y este gran tesoro estaría perdido en el fondo del mar hasta 1980, cuando fue nuevamente descubierto, reviviendo las glorias y tragedias del pasado. Número 2. Monedas de oro nazis. En este momento, podrías recordar que la transacción de objetos de oro relacionados con los nazis es considerada ilegal en muchos países. Esta prohibición se debe a los actos horrendos y atroces que el partido nazi perpetró durante su tiempo en el poder, una etapa oscura de la historia que nadie desea revivir. Sin embargo, esta restricción no significa que el descubrimiento de estos tesoros ocultos sea algo reprobable o que deba evitarse. Por el contrario, cada hallazgo de este tipo es una valiosa pieza en el enorme rompecabezas de la historia, una pieza que nos ayuda a entender mejor el pasado y a aprender de él. El descubrimiento de estos tesoros nazis, por ejemplo, no es solo una cuestión de valor monetario. En realidad, su valor histórico es inmenso, ya que arrojan luz sobre una parte de la historia que ha permanecido oculta o incomprendida durante mucho tiempo.
Los detalles que se pueden extraer de este tesoro podrían llenar los vacíos en nuestra comprensión y darnos una visión más completa y precisa del pasado. De esta forma, estos tesoros pueden ayudarnos a estudiar y comprender la historia de una manera más profunda y significativa. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, muchos altos mandos del ejército alemán, en un intento desesperado por salvar sus riquezas, escondieron sus cajas de oro en los lagos. Esta práctica se convirtió en una leyenda, y la búsqueda para encontrar esos lingotes de oro ha sido constante e incansable desde que terminó la guerra. Sin embargo, existen muchos factores a considerar en esta historia. Uno de los más intrigantes es que, a pesar de que esta leyenda es ampliamente conocida, la realidad de lo que contenían esas cajas doradas sigue siendo un misterio. Técnicamente, podrían no haber contenido nada en absoluto, a pesar de las suposiciones y teorías que rodean estos tesoros perdidos. Número 1. Neápolis. Permíteme concluir con la historia de una ciudad perdida que fue descubierta bajo las olas, conocida como Neápolis. En este caso, tenemos conocimiento concreto sobre qué causó la desaparición de la ciudad. Se sabe que un tsunami masivo, que ocurrió hace aproximadamente 1700 años, fue el responsable del hundimiento de la ciudad. Neápolis no era una ciudad cualquiera, era una metrópoli romana de gran tamaño. Por lo tanto, puedes imaginar la conmoción y el impacto que tuvo en las personas de la época cuando descubrieron que la ciudad había desaparecido por completo bajo las olas. Avancemos rápidamente hasta el año 2010, cuando varias personas decidieron emprender una expedición seria para tratar de localizar los restos de la ciudad. Sin embargo, no fue sino hasta 7 años después, en 2017, que se logró reclamar las ruinas de Neápolis. No solo se descubrió la ciudad perdida, sino que se encontró que estaba bastante intacta, a tal punto que había calles completas y tanques donde se producían y almacenaban productos pesqueros. Este hallazgo es sumamente importante para muchas personas, ya que brinda un vistazo al pasado y a una ciudad que alguna vez fue próspera. Será interesante ver qué otros descubrimientos se hacen en los próximos años en esta antigua ciudad sumergida. Considera por un momento cuántas embarcaciones se han hundido en todo el mundo, llevando consigo incontables tesoros. ¿Te sorprende saber que muchas personas han encontrado estos tesoros sumergidos y han obtenido grandes riquezas como resultado? ¿Te has preguntado cuántos más de estos tesoros están esperando ser descubiertos en las profundidades del mar? Nos vemos en el próximo video.